histórico, claro, es mejor, como clase dirigente, ¿qué preferiríais cuando, por ejemplo, perdemos la guerra de Cuba? ¿Asumir la responsabilidad y decir que es culpa nuestra, que lo hemos hecho mal? ¿O decir que la culpa es de don Pelayo, de los Reyes Católicos y del Cid Campeador? Claro, la leyenda negra ofrecía una explicación congruente de ese fracaso, falsaria, pero congruente, que venía ya hecha, que no había que pensar, que venía puesta con un lacito, ¿no? Y que además tenía la virtud de exculpar a las clases dirigentes de aquel momento y de culpar a personajes históricos, que eso nos recuerda cuando ahora la culpa de todo lo que pasa es de Franco, es 80 años después de la guerra civil, más de 40 años después de su muerte. En cierto modo, los separatismos son una respuesta a esa asunción de la leyenda negra dentro de la propiedad de España. Pero ¿por qué surgen entonces? Porque eso es común a toda España. La fobia a los símbolos es de hecho común a toda España. Víctor Lañez nos señaló en Zaragoza que no es un lugar supuestamente con separatismos. ¿Por qué surgen precisamente en Cataluña y en las provincias vascas y no en cualquier otro sitio? Porque no son históricamente los lugares donde tendría más sentido si nos paramos a pensar. Es decir, si con no pocas dosis de anacronismo suponemos que los reinos medievales eran una especie de protoestados independientes autogestionados, una especie de estados antiguos, pues Castilla, León, Navarra, Aragón, pero es que Cataluña era un conjunto de condados de la marca hispánica, que significa frontera española precisamente, que eran vasallos del ducado de la Septimania y por tanto del rey Franco, y que por el Tratado de Corobey, que por cierto es, como nos recuerda Juan muchas de sus escritos, 20 años posterior a la conquista de Valencia, pasan a ser parte de la Corona de Aragón. No fueron nunca reinos independientes, y los señoríos vascos tampoco, eran señoríos de la Corona de Navarra, que después pasan a ser lo de la de Castilla, y que por cierto están más tiempo vinculados a Castilla que a Navarra en realidad. ¿Por qué entonces surgen separatismos ahí, no en cualquier otro sitio? Creo que para eso hay una razón histórica, pero no hay que ir a la Edad Media, hay que ir al siglo XIX, que es donde surgen los primeros intentos de industrialización en España, y surgen precisamente en Cataluña y en las provincias vascas. Y por tanto son los primeros sitios donde se crea una burguesía industrial. En Cataluña, una burguesía enriquecida con el comercio de esclavos en Cuba. España fue ajena al comercio de esclavos prácticamente toda su historia. Como sabéis, Isabel la Católica prohibió que se esclavizase a los indígenas, etc. Pero sí que hubo un momento cuando los franceses son expulsados de Haití, algunos terratenientes franceses compran terrenos en Cuba y quieren retomar su explotación mediante esclavos, y contactan, porque es lo que tienen más cerca, con comerciantes de Barcelona. Estos comerciantes de Barcelona se enriquecen con el tráfico de esclavos, reinvierten su capital en la industria del algodón, y esa es la primera industrialización de España. Algo parecido ocurre en las provincias vascas con los astilleros, etc. Ahí se crea la primera burguesía industrial, que necesita o que precisa de un lobby, de un grupo de presión para defender sus intereses económicos, y que como ideología instrumental escoge el nacionalismo porque le permite oponer un chantaje al gobierno central para defender sus intereses económicos, simplemente. La primera organización nacionalista catalana es, hasta donde he podido investigar, el Centre Català de Valentí Almirall, que surgió justo después de la Primera República. Primera República, donde se produjo la crisis cantonalista, que conocéis, el cantón de Cartagena hizo la bandera turca, pidió la adhesión a los Estados Unidos de América y le declaró la guerra a Alemania. Fue muy pintoresco aquello. Justo después de aquello, herederos de esa extravagancia, nace el nacionalismo catalán, que elabora su primer memorial de agravios. Ya estaba entonces con los agravios. ¿Cuál diríais vosotros que fue la reivindicación estrella de ese primer memorial de agravios? ¿Creéis que fue la lengua? ¿Creéis que fueron los fueros? ¿Creéis que fue la autonomía? ¿Creéis que fueron estos cientos no sé cuántos presidentes de la Generalitat que dice Puigdemont que hubo antes que él? ¿Cuál diríais que fue? ¿Se os ocurre alguno? Fue que no se firmase un tratado comercial con Inglaterra, que perjudicaba sus intereses. Ese fue el principal. Y tener en cuenta que la situación
no se parece esto en nada a aquel proteccionismo, no se parece en nada al proteccionismo que ahora pedimos los patriotas, que es para evitar que las naranjas valencianas se pudran en el campo mientras aquí se venden naranjas de Sudáfrica. Allí era al revés, allí eran nosotros los que íbamos a vender nuestras naranjas a Inglaterra, nuestros cítricos los valencianos, lo que provocó, por cierto, el famoso artículo de Blasco Ibáñez, la lepra catalanista, eso junto a estas, porque aquel primer nacionalismo ya era imperialista sobre el Reino de Valencia, pero también la huerta murciana, pero también el trigo castellano, pero también el aceite andaluz, pero también el lino gallego, que entonces era una industria artesanal, una industria muy bollante. Y muchos analistas, y no especialmente españolistas ni patriotas, reconocen que aquel proteccionismo inversor que ahora reclamaríamos, porque estas cuestiones, primero el motivo de oportunidad, dependen de las circunstancias económicas, fue el principal responsable del retraso económico español en el siglo XIX. No fue culpa de los reyes católicos, ni de Don Pelayo, ni del Cid. Pues bien, para defender que España fuera el mercado cautivo del algodón catalán, que era el doble de caro y de peor calidad que el inglés, se fabricó toda esta estructura de nacionalismo catalán, y hasta las cuentas de Pujol en Suiza y Andorra así sigue siendo. Contra el interés del resto de los catalanes, que por supuesto los catalanes no se benefician de esto. Los sectores tradicionales artesanales catalanes también les perjudica esta presión, y no digamos en el resto de España. No defraudará también, porque veo muchas caras conocidas de mi militancia valencianista, no defraudará tampoco este libro a quienes han participado en esa militancia valencianista, porque no me extenderé ahora para no hacerlo esto demasiado largo, que pueda haber debate, que hagáis preguntas, etc. Porque también hay una amplia descripción, como también ha comentado Juan, de la batalla de Valencia y de este expansionismo catalanista, pancatalanista sobre el Reino de Valencia, más que nada porque es de lo que tengo más información realmente, porque es en la lucha en la que hemos estado, es nuestra primera trinchera para defender la civilización. No penséis que es cosa menor, es la trinchera más próxima que tenemos. La lucha contra el pancatalanismo en Valencia es la trinchera más cercana. Después hay otra, también por supuesto importantísima, que es la defensa de la unidad de España y de la revalorización de su historia, como pretendo yo con este libro, y por supuesto la lucha patriota contra el globalismo a nivel general, porque al fin y al cabo quien defiende su patria defiende la tuya. Digo que no defraudará, que hay un amplio desarrollo. Y terminaría con un consejo a los jóvenes patriotas, porque saldrá, creo que la semana que viene, el número de la emboscadura, ¿no? El último número de la revista de la emboscadura, que ha tenido la amabilidad de hacerme una entrevista donde me preguntan, claro, si ha escrito un libro de 500 páginas sobre España, ¿podrá dar algún consejo a los jóvenes patriotas? Bueno, el consejo que yo les doy es que no renuncien a la poesía. ¿Por qué digo esto? Cuando Felipe II, que fue un rey enorme, quería responder a los estudios de la leyenda negra, mandaba que se redactasen tratados de teología o auditaba las cuentas del reino, pero esto era poco eficaz porque la leyenda negra se expresaba en un panfleto en el que se veía a Lutero cargando encima del Papa. Entonces, oponer a eso un tratado de teología es como matar moscas a cañonazos, no era eficaz. A veces tendemos a ser muy racionalistas. Parece que la exaltación patriótica nos da cierta vergüenza, no queremos caer en un patrioterismo chabacano, y está bien que no sea así, porque no nos vale cualquier España, solo nos vale esa España exacta y difícil, esa España esforzada y autocrítica que intuía sus sabios, que alumbraba sus legiones, una España mejor para un mundo mejor, solo nos vale esa España. Pero no es patrioterismo chabacano el emocionarse, no es buena idea dejar la poesía exclusivamente en manos del enemigo. Yo creo que si el procés catalán fracasó en su pretensión, porque iba contra el viento de la historia, pero sin embargo tuvo un relativo éxito en el sentido de que logró embarcar en esa locura absurda a un 47% de los catalanes.
según las encuestas más fiables, que son insuficientes desde luego para su pretensión, pero que son muchísimos, casi la mitad. Esa movilización merecería una mejor causa. Si lo lograron es porque el argumentario del separatismo catalán tenía poesía, mala poesía, desde luego, poesía horrorosa, desde luego sus líderes son muy prosaicos, no son nada poéticos, pero tenía poesía de la que destruye, pero de la que es capaz de susurrar en los oídos y de exaltar los corazones. Y el argumentario contrario, con muy escasas excepciones, pues la labor, por ejemplo, de Somateus o de otros, pero en términos generales, de este patriotismo constitucional, de este constitucionalismo, era lo que hemos dicho antes, un legalismo sin alma, ¿no? Estaban en contra del separatismo porque es que es ilegal, bueno, pero la ley se puede cambiar. No, pero es que económicamente sale poco rentable, ¿no? Y si encuentran la manera de hacerlo rentable, entonces estamos a favor. Hace falta razones más profundas y no podemos renunciar al concepto, por ejemplo, de la España eterna. Esto incluso muchos patriotas lo critican, dicen, no, es que esto es el esencialismo, esto es la España eterna, ¿no? Esto sucede en la historia. Sí, por supuesto que España transcurre en la historia. Pero la España eterna significa dos cosas. Significa, por una parte, la España permanente, es decir, aquello que es común en la España del pasado, en la España del presente, y que para tener éxito debe ser también común en la España del futuro, porque esta misión, esta causa, este proyecto sugestivo de bien común, para tener éxito tiene que concordar con nuestra historia, y para eso tiene que haber unos puntos en común. Yo creo que ese vínculo, no lo he dicho, lo justificamos en el libro, es la defensa de la civilización, precisamente de lo que hemos hablado. Por eso luchaba el Cid, por eso luchaba don Pelayo, por eso Recaredo convirtió a los visigodos. Desde entonces todo ha cambiado, pero a la vez todo sigue siendo igual en muchos aspectos. Sigue habiendo invasión islámica, sigue habiendo decadencia. Muchos aspectos no ha cambiado tanto. Ese hilo conductor, en mi opinión, es la defensa de la civilización europea cristiana occidental. Por lo tanto, esta España eterna, esta España permanente, que tiene en común la España del pasado, del presente y del futuro, pero es también una versión ideal de nuestra patria, igual que este caballero de la hispanidad era una versión ideal, que todos aspiramos inconscientemente a ser, que aumenta en nuestra sangre y que a veces somos en determinados momentos cuando cogemos el monopatín y le arreamos. También hay una España ideal, todas las patrias la tienen, la Inglaterra de Camelot, la Francia hija primogénita de la Iglesia, la Rusia Santa, la Italia evocadora del Imperio Romano, incluso naciones modernas, en Estados Unidos, líder del mundo libre, patria de la libertad y una de los valientes. Pero si algo caracteriza esta España eterna, precisamente es su realismo, porque así como el rey Arturo nunca sacó a Excalibur de la roca, ayudado por el mago Merlín más que la leyenda, así como los germánicos nunca lucharon realmente con dragones, porque no existen los dragones básicamente, así como Rusia no se nunca del todo santa, ni en Estados Unidos pues hay gente que es valiente, pero no es hogar de más valientes que cualquier otro lugar. Recaredo sí que convirtió a los visigodos, y don Pelayo sí que frenó un ejército musulmán a pedradas en Covadonga de miles de hombres, y el Cid sí que conquistó Valencia. Y si el apóstol Santiago no cabalgó lomos de un caballo blanco en las navas de Tolosa, como dice la leyenda, sí que lo hicieron los tres reyes. Y si no predicó antes en Hispania ni llevaron su tumba en una barca de rocas a Santiago de Compostela, sí que predicó San Pablo. España sí que, como decía el poeta, le arrancó un continente al mar y a la barbarie bajo el signo de la cruz. Sí que fue martillo de Ejes y espada de Roma. Sí que frenó al turco en Lepanto. Y si los brazos generosos de sus hijos derramaron su sangre en los 5 continentes para proteger la civilización, sus sabios alumbraron Trento para que esa civilización continuara siendo digna de ser protegida. Y por eso, porque nosotros sí que tocamos nuestra versión ideal con la punta de los dedos, a pesar del triste estado en que se encuentra nuestra patria, seguimos confiando en la promesa de ser de nuevo el brazo de Dios en el mundo. Muchas gracias a todos.